quiero compartirle algunas experiencias, algunas situaciones que he venido viviendo en los últimos días, en las últimas semanas, e incluso conversaciones que he tenido con algunas personas. Y creo que eso nos va a enriquecer mucho a todos. Yo no sé cómo están ustedes, no sé cómo se sienten, pero generalmente, culturalmente, cuando uno le preguntan, hermana, ¿cómo está? ¿Usted qué me dice? Bien. Hermano, ¿cómo estás? Bien, eso, bien, bien. Polaco, ¿cómo estás? Ok, todos están bien. Todos los que están hoy aquí en esta mañana nacieron bendecidos, victoriosos, aprobados por el Señor, amados, redimidos por su sangre. Pero ninguno de ustedes tiene una situación. Porque uno pregunta, ¿y cómo estás? Y tú respondes, bueno, tú sabes, ahí llevándola, más o menos. Hay otros que dicen con un poco más de creatividad, mal pero acostumbrado. Y así sucesivamente se responde a ese tipo de preguntas. En la iglesia e incluso en la sociedad contestar de esta manera, digamos que no es la mejor forma de hacerlo porque se nos ha enseñado, se nos ha dicho y se nos ha hecho creer que de alguna forma manifestar el cómo nos sentimos de forma genuina, ojo, sin caer en la queja, puede parecer o puede representar una falta de fe en el creyente. ¿Lo ha pensado alguna vez? Quizá usted se ha sentido así, wow, no sé por qué me siento así, no sé por qué me siento cansado, no sé por qué me siento como afligido. Y usted se pone a examinar su vida, usted se pone a ver, usted se pone a meditar y resulta que usted está bien. No hay ninguna situación, digamos, de mayor importancia o urgencia que usted pueda decir, bueno, realmente sí tengo un motivo de peso para sentir o experimentar esta emoción. Quizá usted tiene la dicha de tener a toda su familia sana, de tener un techo en el cual poder cobijarse en las noches con usted, su familia, usted mismo. Quizás tiene ropa suficiente para vestirse, tiene suficiente calzado incluso para variar el calzado que se pone. Posiblemente también tenga variedad de comidas en su nevera y en su despensa como para no comer siempre lo mismo. Cuando usted se pone a sacar esas cuentas, usted dice, bueno, no todo está tan mal como yo creo. No todo se ve tan mal como yo pienso que está. Y yo creo que esta es una situación que nos golpea a todos por igual, creyentes y no creyentes. Pero de alguna manera, de nosotros los creyentes, la iglesia, porque esta es la iglesia de Cristo, ¿cierto? Esta es la iglesia, ¿verdad? Exactamente. Entonces se espera que nosotros no experimentemos este tipo de emociones. Y eso hace que cuando las sentimos, en muchas ocasiones, nos sentimos mal. Nos sentimos mal porque eso nos hace pensar que le estamos fallando al Señor. Incluso puede hacer pensar a otros porque culturalmente, no digo que eso pasa en esta iglesia, pero recuerdo que en mi infancia la iglesia era muy diferente a como es hoy en día. Hablo de congregaciones, hablo de formas, hablo de doctrinas. Era muy diferente a cómo se vive hoy en día. Y cuando usted veía a una persona que estaba viviendo una mala temporada en su vida, la gente podía comentar incluso dentro de la iglesia que esa persona estaba en pecado. Fulano se enfermó, fulano tiene cáncer, a fulano se le enfermó un familiar. Inmediatamente, quizá en muchos casos, la situación o la reacción era, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá ocurrido? Porque la paga del pecado es la muerte. Y esto hizo que en torno a este tema se construyera una narrativa, una opinión, una forma de pensar que no es la más sana, incluso para nosotros dentro de la iglesia. Como le decía, más allá de un mensaje, quiero compartirles un conjunto de vivencias que he estado pasando en las últimas semanas. Y es que, de alguna manera, yo creo que todos acá afrontamos y tenemos compromisos diarios, responsabilidades, ¿sí o no? Aquí ahorita todos estamos inscribiendo a los muchachos en el colegio, estamos comprando uniformes, estamos comprando útiles, tenemos que hacer mercado, tenemos que pagar cachea, tenemos que pagar crédito tal. ¿Sí o no? Ajá. ¿Cuántos nivel 6 hay aquí? ¿Cuántos nivel 6 hay aquí? Amén. Ajá. Y de alguna manera eso hace que nosotros estemos cargados, que estemos cansados. Y eso me llevó a reflexionar. Hace unos días estaba muy metido en eso, estaba muy metido en mi situación, en mis problemas,
y eso hizo que me sintiera ansioso. ¿Alguno de ustedes se ha sentido ansioso físicamente? Es decir, ¿ha experimentado los síntomas de la ansiedad? ¿Sí o puro yo? Alcen la mano, por favor. Eso, seamos solidarios con el hermano. Entonces, el que ha sentido ansiedad, el que la ha sufrido, sabe que esa cosa es terrible, sabe que es complicadísimo, sabe que es difícil porque es una sensación de que te vas a morir. Yo, gracias a Dios, gracias Señor, nunca he estado en una situación en la que creo que me voy a morir, pero si es así, se parece igualito a esa. Usted siente que se desmaya, de pronto la glotis se tranca y usted siente que está como asfixiado, como que si fuera alérgico al maní o a los mariscos, y usted siente que la tráquea se empieza a cerrar y no puede respirar. Usted trata de tragar saliva, pero siente que no puede tragar la saliva porque la tráquea está muy cerrada. Y usted empieza, ¿qué es lo que yo hago cuando me da un ataque de ansiedad? Yo me aparto, porque es de hombres, es de machos irse a morirse solo. No se muera delante de su familia. Usted haga como los perros cuando se van a morir, que van y se mueren por allá, lejos. Entonces, ¿qué pasa? Que la ansiedad se vive así. De hecho, uno muchas veces es más sádico. ¿Por qué? Porque uno googlea, ¿qué es este síntoma? Resulta ser que en estos días, estoy siendo franco con usted, estoy siendo transparente. En estos días yo noto que de pronto estoy tranquilo y esta mano, este dedo, se me empieza a contraer de forma automática e involuntaria. Y yo dije, esto es nuevo, esto es nuevo, esta experiencia es nueva, esto es un nuevo nivel desbloqueado. Y por supuesto, ¿qué hice yo? Lo que haría cualquiera de ustedes, ir a meterse a Google y preguntarle a la inteligencia artificial si te vas a morir de eso o no. ¿Qué dice la inteligencia artificial? Bueno, eso es un movimiento, me dijo un nombre técnico que no recuerdo, y eso es un movimiento que puede ser causado por estrés o ansiedad y también por Parkinson, Alzheimer o alguna enfermedad neurológica en estado avanzado. Y yo dije, rayos. Y decía, si te dura más de 2 o 3 días, tienes que ir al neurólogo para que te examine. Yo decía, bueno, hoy es el primer día. Al día siguiente, total que no fue agradable, no fue fácil, pero se me quitó, porque he aprendido con los años, porque tengo años de alguna manera en algunas etapas experimentando la ansiedad, y he aprendido a culturizarme y a educarme para poder combatirla no solo desde el aspecto espiritual, sino también desde un aspecto clínico, desde un aspecto en cuanto a mis responsabilidades. Ahora bien, como le decía al inicio, este es un tema que quizás es poco abordado dentro de las iglesias porque no se ve quizá bien que una persona que atiende grupos, que hace célula, que lidera grupos, pueda decir o pueda manifestar que se siente de esta manera. Culturalmente se nos ha hecho pensar que es una debilidad y que es un error incluso mostrarse vulnerable frente a otros y que otros te puedan conocer no solo en tu mejor momento o no solo en el desempeño de tus mejores dotes y cualidades, sino que también puedan conocerte en situaciones que te hacen ver humano frente a otros y que incluso pueden predicarle a otros sin necesidad de sacar la Biblia en ese momento. Por eso este mensaje lo he titulado Cansados pero no abatidos. Si usted se siente identificado con eso, tome nota de lo que le quiero compartir en los siguientes minutos y vamos a empezar. Es inevitable que a lo largo de la vida, que a lo largo de las etapas de su vida, usted no enfrente situaciones, dificultades, adversidades que sin duda lo van a hacer cuestionarse. Lo van a hacer cuestionarse muchas cosas. Le van a hacer cuestionarse incluso su fe. ¿Cómo es posible que yo, siendo un hombre o una mujer de ministerio, un hombre o una mujer que busco de Dios con todo mi corazón, que ayuno, que oro, que intercedo, que tengo a Dios presente en cada ámbito de mi vida y me sienta así? ¿Cómo es posible incluso que nosotros podamos aspirar a vivir una vida para Dios o a servirle a Dios siendo golpeados por este tipo de experiencias? Ahora bien,
yo quiero comentarle o darle algunos datos que usted puede tomar como referencia para usted poder autoexaminarse y empezar a ser intencional en la lucha contra esta debilidad. Llámelo ansiedad, llámelo depresión, llámelo tristeza, llámelo miedo, llámelo apatía, llámelo cansancio, llámelo fatiga. Esto tiene una raíz. ¿Una raíz en dónde? Cuando yo le pregunto a usted, ¿quién es usted? Generalmente usted me respondería con su nombre. Yo soy fulano de tal, tengo tanta edad, nací en algún sitio, dependiendo del contexto donde se lo pregunten. Sin embargo, debemos procesar, debemos asimilar que cada uno de nosotros es el cúmulo, es la suma de las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida. Experiencias buenas, experiencias no tan buenas, situaciones, dificultades, pero inevitablemente esto ha ido moldeando nuestra percepción de la vida. ¿Y qué es la percepción? Precisamente eso, el conjunto de creencias, de ideas, de pensamientos que yo tengo sobre la vida, sobre lo que para mí es importante. Por eso la literatura dice que cada cabeza es un mundo, pero el libro de Proverbios nos deja una enseñanza maravillosa en el capítulo 23, versículo 7. Es un versículo muy conocido, pero se lo quiero volver a refrescar. Dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque tal es su pensamiento, o como es su pensamiento en su corazón, así es él. La Biblia, a lo largo de la historia, a lo largo del desarrollo de la humanidad, ha resaltado el significado del corazón. Nosotros entendemos el corazón como ese maravilloso músculo que bombea sangre a todo nuestro cuerpo y es el motor que cada uno tiene para poder vivir los años que Dios le permita tener. Cumple una función fundamental. Pero en la Biblia no se refiere al corazón como ese músculo que bombea sangre, sino que se refiere como precisamente a la vida interior del hombre, a sus emociones, a sus pensamientos, a sus experiencias. Y dice que tal como es el corazón del hombre, como es el pensamiento dentro del corazón del hombre, así es él. Entonces podemos entender que nuestras acciones, nuestros pensamientos impulsan acciones dentro de nosotros, pero a su vez estas acciones se ven influenciadas por la forma en la que pensamos. Es decir, de un corazón con buenos pensamientos posiblemente fluyan buenas acciones o buenas obras, pero de un corazón influenciado por malos pensamientos posiblemente influyan o sea propicio a cometer errores, equivocaciones. El apóstol Pablo lo dice y dice que bueno, que ese es el fruto de alguna manera de la carne. Habla de los frutos del espíritu, habla de los frutos de la carne. Ahora bien, ¿por qué le hablo sobre esto? ¿Por qué le digo de la importancia del pensamiento? Porque usted y yo, la mayoría del tiempo de nuestra vida, tenemos que convivir con nosotros mismos, ¿cierto? Las damas, se dice, en promedio un ser humano tiene cientos de miles de pensamientos al día, 150.000, 200.000. Y esto muchas veces se transforma en palabras. Las damas tienen la capacidad de hablar o de procesar mayor información y emitir mayor cantidad de palabras que los hombres. Eso es un hecho que está comprobado científicamente. Es por eso, mi señora, señorita, que cuando usted ve a su pareja callado, sentado, masticando y mirando hacia la nada, no necesariamente es porque le pase algo o porque tenga algún problema, sino porque realmente él está procesando esa información a su manera. En cambio, los pensamientos o la forma en la que los gestionamos influirá en gran medida en las acciones. Le quería compartir eso brevemente porque será de suma importancia para lo que viene. Ahora bien, es clave poder entender que estas emociones son procesos naturales, son situaciones que surgen dentro de nosotros, como le dije, producto de lo que nosotros alimentamos o cómo nos alimentamos. Y ahí es donde cada uno tiene una responsabilidad, tiene un compromiso, porque se supone que nosotros, los que estamos acá, los que buscamos de Dios, en teoría buscamos alimentarnos de la fuente correcta, buscamos leer la palabra, buscamos relacionarnos
con otros hermanos que también predican la fe, nos involucramos en el servicio, en el ministerio, le servimos a Dios activamente y de alguna manera esto nos hace creer o nos hace pensar que estamos haciendo todo lo que deberíamos para tener una vida agradable delante de Dios, ¿cierto? ¿Qué pasa con todo esto? Que hay que ser mucho más intencionales. No sé si usted lo ha notado, pero en los últimos meses han ocurrido muchas cosas en el mundo. Han ocurrido situaciones que se están desarrollando inclusive ahora y nos hace pensar que aquello que decían desde el tiempo, desde la época de Juan el Bautista, está teniendo lugar. ¿Cuántos de ustedes no han percibido o no han sentido que quizás los días pasan mucho más rápido? Hace unos días o hace unas semanas atrás, estaba con mi hija mayor y ella me dijo, papá, qué rápido pasó la semana, qué rápido llegó el fin de semana. Y eso es extraño porque los niños perciben el tiempo de una manera diferente que nosotros. Para los niños es habitual sentir que el tiempo pasa mucho más lento. Y eso me llamó la atención porque la palabra dice que cuando el final de los tiempos se acerque, los días se habrán acortado o se acortarán. También nos habla de que el mal en el mundo se multiplicará, de que el mal en el mundo crecerá de forma desbordada, de que los hombres se envanecerán y buscarán las riquezas y buscarán sus deleites, mas no buscarán al Señor. Y eso en cierta forma yo creo que describe un poco la realidad que estamos viviendo hoy. Hace unas semanas atrás en Estados Unidos ocurrió un hecho donde asesinaron a un líder conservador sobre el cual hay muchas opiniones encontradas. Realmente no lo conocí personalmente, no seguía su mensaje, sin embargo vi la noticia y eso hizo que de alguna manera me pusiera a investigar un poquito quién era. Era un joven de 31 años que defendía ciertas ideologías y estaba en contra de muchas otras. Obviamente esto hace que eso cause odio, diferencia en algunos sectores y nos dice que ciertamente el tiempo como lo estamos viviendo, nos está mostrando que posiblemente nosotros seamos la generación que pueda ver la llegada de Jesús. Amén. Eso es muy importante, porque para eso estamos aquí. Quizá se nos ha enseñado o se nos ha buscado enseñar muchas promesas maravillosas en la palabra que nos motivan a vivir la vida de mejor manera, que nos entusiasman a afrontar la vida de mejor manera. Y eso es genial, eso es maravilloso, pero también hay que hablar de responsabilidad, porque es un principio que debemos aplicar y debemos vivir en nuestra vida para nosotros poder ser parte de eso. Yo me ponía a meditar en todo eso en estos días y yo decía, ¿cómo es posible que incluso hasta los chilenos en julio de este año descubrieron a través de un telescopio la nave Atlas 31I? Supuestamente, son teorías, no estoy diciendo que sea un hecho confirmado, pero supuestamente en noviembre de este año va a pasar cerca de no cerca de la órbita de la Tierra, un objeto interestelar. Es decir, un objeto que viene desde una distancia enorme, muy lejana, y va a pasar por detrás o por el Sol, y posiblemente pues es lo más cerca que un objeto de esa naturaleza ha estado cerca de la Tierra. A mí me gusta mucho el tema de leer y de investigar y tal, y me gusta eso de las teorías. Entonces habla de muchas cosas, pero también la Biblia nos dice que al final de los tiempos habrán muchas señales. Lo cierto del cuento fue que ese pensamiento despertó en mí la ansiedad y yo dije, ¿cómo es posible que el mundo se vaya a acabar y yo con 3 niñas chiquitas? O sea, ¿cómo las salvo de los aliens? O sea, ¿cómo hacemos? Yo espero que en el rapto se vayan primero. Y dije, ¿será que les hago la oración de fe, las bautizo? ¿Qué será lo propicio? No, de verdad eso lo pensé, ¿será que las bautizo? Porque uno no sabe, porque para ser salvo hay que bautizarse, mi gente, hay que reconocer a Jesús como nuestro único Salvador y hay que bautizarnos del agua y del Espíritu, eso lo dice la Biblia. Entonces yo dije, hay que bautizarlas. Y eso me llevó a pensar de forma ansiosa. Aquí le abro un poquito el corazón y le comento un poco cómo fluyo en mis pensamientos y dije yo creo que es importante entender que esto no es algo que solo me ha afectado a mí, que incluso lo puede afectar a usted, sino que hay personajes bíblicos que han sido víctimas de la ansiedad. Alguien que nombre alguno, el primero que se le ocurra. Hay varios famosos. ¿Quién? Elías, por supuesto. Elías es un personaje maravilloso.
Elías es un hombre de Dios al que la Biblia describe de una forma increíble. Hizo muchísimas hazañas, era un profeta de Dios respetado y temido. Y resulta ser que había un pueblo, había un rey pagano en Israel que estaba casado con una bruja. O sea, estaba casado con una mujer que practicaba culto a dioses paganos dentro de un pueblo que en teoría debía adorar solamente al Dios viviente, al Dios de Israel. Este hombre dicen que se dejó influenciar y que tal, y que Jezabelita, le dijo, bueno, pero ¿qué te parece si colocamos un postecito de acera por ahí, como para decorar las calles? ¿Qué te parece si colocamos un balcito chiquito en la casa, en el estar? Porque bueno, son mis costumbres, son mis culturas y bueno, tú me amas así como yo soy. Tú me tienes que aceptar así como yo soy, porque para eso es el matrimonio. Y resulta ser que el rey fue cediendo hasta un punto en el que el tipo hacía fiestas y había altares paganos de Baal, de Acera, y se vio reunido con los panas de Jezabel, que todos eran profetas de Baal, eran un poquito satánicos, los tipos se cortaban, hacían rituales, y fue una locura. Total que bueno, llegado el momento, Dios le dice a Elías, bueno, pero ¿y entonces y qué es este desorden, papi? O sea, tienes que ya poner orden en eso. Y Elías se le ocurre retarlos y le dice, listo, ¿dónde están los profetas de Baal? Bueno, aquí estamos, nosotros mismos somos. Bueno, listo, vámonos para el Monte Carmelo mañana. Se fueron al Monte Carmelo todos temprano, se fueron una patota, eso era una turba. Eran 450 por un lado y había otro poco más de profetas. Entonces él le dice, bueno muchachos, para que ustedes vean, yo les voy a dar ventaja. Empiecen ustedes primero. Ellos agarraron, hicieron una zanja, colocaron su becerro, lo mataron, lo sacrificaron. Y él dice, bueno, estos son las condiciones del reto, muchachos. Como si fuera Mr. Big el que lo estuviera organizando. Estas son las condiciones del reto. El primero que haga llover fuego del cielo, ese será el que verdaderamente, o será el Dios del que verdaderamente es real. Entonces empiezan los profetas de Baal y empezaban y decían sus palabras, su conjuro, y nada, y nada, y nada. Y por allá Elías les hacía bullying y le decía, bueno chicos, pero ¿y dónde está el Dios de ustedes? No, vale, ustedes lo que son unos locos, ¿no? Entonces resulta que Elías se cansó. Ellos agarraron, pasaron la mañana, pasaron las horas, pasaron la tarde. Los tipos llegaron y decían, no, pero ¿cómo es posible? Agarraron y se cortaron la cara, se cortaron la lengua, se masticaron una botella de ron. Eso fue una locura, parecía ya la corte malandra ya en Yaracuy. Lo cierto es que Elías dice, bueno muchachos, ya les di mucho chance, de verdad se está haciendo de noche, para la casa también. Ahora vengo yo. Él agarra, abre una zanja, la llena con agua. No obstante, agarra su becerro sacrificado y lo llena de agua, le tira unos cántaros de agua encima, o sea, lo empapa. Eso no iba a agarrar candela ni con gasoil, o sea, eso no agarraba candela de ninguna manera. Y la Biblia dice que él hace una oración y desciende fuego del cielo. Automáticamente, cuando el pueblo de Israel ve que al Elías hacer la oración, desciende fuego del cielo, dijo, no, el Dios de Elías es el Dios real. ¿Y qué dijo Elías? Nada, mi gente, vamos a darle chicharrón a todo el mundo. Caí y mesa limpia, sacó la espada, pam, 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 le cortó la cabeza y mató a los profetas de Baal. Eso fue, bueno, ni los indestructibles se atrevieron a tanto. Agarraron y acabaron con esa gente y cualquiera creería que Elías no caminaba, sino que levitaba. O sea, el tipo salió ensangrentado, su ropa, su túnica quedó manchada con la sangre de sus enemigos. El tipo tenía, bueno, el respaldo de Dios. Ni Mike Tyson en su mejor momento metía tanto miedo como Elías. Y resulta que Jezabel le dice, ah, sí, ahora yo te voy a matar a ti. Te voy a quebrar, chicharrón. ¿Y Elías qué hizo? Pegó la carrera para el desierto. Al hombre ni que le hubieran dicho quién sabe qué. Elías decide irse al desierto, se interna y en un momento de ansiedad, desesperación, estrés, tristeza, hace una oración. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice Elías a Dios? Señor, quítame la vida. No quiero vivir más. Y usted podrá decir, ¿pero qué pasó? Ese no tenía ansiedad, ese tenía un trastorno de bipolaridad. Porque ¿cómo pasas de un estado al otro sin ninguna justificación aparente? Porque es que
Que lo amenazaran no era muy diferente a lo que pudo haber vivido con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Pero así fue. Ese profeta temido, admirado y respetado, que había hecho que lloviese fuego del cielo a través de una oración, la cual Dios respaldó, minutos, instantes, días después se sintió hundido, avergonzado, atemorizado y no tuvo otra opción, según lo que él pensaba, según lo que él creía, que retirarse al desierto y buscar morir solo. Como se lo dije, los hombres hacen eso. Él quería morirse aislado, donde nadie lo viera. Y usted podrá decir, ¿cómo es posible? ¿Y qué hizo Dios? ¿Acaso Dios lo descartó? ¿Acaso Dios lo tiró por la borda? ¿Acaso Dios cortó el propósito? ¿Acaso Dios lo desechó? No, Elías pasó un proceso en el que Dios cuidó de él. Lo alimentó por medio de un ángel, le dio agua, lo cobijó y posteriormente lo dotó de propósito. Le encargó que fuera a ungir a Eliseo y que fuese a ungir a 2 reyes más. ¿A dónde quiero ir con esto? Que cada hombre o mujer que conocemos en la historia de la Biblia ha pasado por situaciones quizá como la que usted ha podido pasar. Posiblemente alguno de los que están aquí en algún momento haya sufrido una amenaza, quizá de muerte, quizá experimentó eso. Otro quizás se ha sentido amenazado y acorralado por una enfermedad, por una separación, por una pérdida, por haber fracasado en algo, por ver que la vida incluso está avanzando y su vida no se parece en nada a lo que usted pensaba que iba a ser. Eso también es doloroso, eso también causa ansiedad, eso también duele. Y posiblemente estos pensamientos se han hecho que usted se cuestione si usted realmente está apto o realmente tiene lo que se necesita para seguir al Señor. Yo lo he pensado. Incluso se lo he dicho a mi esposa, en algunos momentos de mi vida, yo le he dicho, amor, ¿será que ser evangélico sí es lo mío? Porque a lo mejor, yo pudiera ser muy bueno haciendo lo malo, pero no lo sé. Así como Saulo. Saulo era un asesino, era un perseguidor de cristianos, y luego de un encuentro con Dios es transformado, Jesucristo se le revela y le hace un cambio de mentalidad, y Saulo se convirtió en el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces yo le digo, amor, ¿será que es que yo no tengo lo que se necesita? Me dice, no, bueno, si no lo tienes vas a tener que conseguirlo porque más retroceso tiene un cohete, ya para atrás no se puede. Y así ella me ha alentado, me ha dado fuerzas y me ha tolerado, así cuando estoy como Elías. Pero, ¿qué pensaría usted si yo le digo que Jesús mismo fue víctima de esto? Quizá usted puede decir, uy, qué hermano tan blasfemo, ¿cómo es posible que el hermano diga eso? ¿Cómo es posible que Jesús, Dios hecho hombre, Dios caminando entre los hombres en la tierra, haya experimentado una sensación tan mundana como la ansiedad? Pues sí, la Biblia nos describe, nos narra una historia maravillosa. Todos sabemos que Jesús es Dios hecho hombre y vino a la tierra con un propósito de redención. Sin embargo, durante su vida, durante el desarrollo de su vida, porque recordemos que Jesús inició su ministerio a los 30 años, durante su vida, él tuvo una vida normal. Vivía con José, vivía con María, con sus hermanos y desarrolló una habilidad, porque dicen que trabajaba con Pedro y con José haciendo carpintería. De hecho, The Chosen nos enseña que hacía unos caballitos de madera hermosos. No digo que sea cierto, pero de alguna manera nos muestra imágenes y nos permite ver a Jesús de una forma mucho más humana. Porque precisamente la Biblia dice que Jesús pasó por todas las tentaciones y tribulaciones que usted y yo podemos pasar y que por eso Él nos entiende. ¿Usted sabe que Jesús le entiende? ¿Usted cree que Jesús realmente le entiende? Cuando usted le ora, cuando usted está cansado, cansada, cuando no quiere continuar, cuando quiere tirar la toalla, cuando se quiere rendir. Porque hay momentos en los que uno no quiere vivir. Hace unos días tuve la oportunidad de conversar con un hombre que estaba muy afectado por una situación que estaba viviendo. Este hombre quería quitarse la vida, estaba decidido a quitarse la vida. Se da una conversación entre ese hombre, otra persona y yo,
Y él empieza a contarnos su situación y cómo se sentía, los pensamientos que estaba experimentando, el dolor que estaba sintiendo. Un hombre joven, 48 años, fuerte, sano, con toda la vida por delante incluso. Y vivió una situación que lo tenía en esa condición. Por supuesto, se le dio una palabra, se oró por él, se le alentó, se le ofreció ayuda, se le ofreció apoyo. Y creo en mi corazón que él se fue diferente a cómo llegó. Sin embargo, escuchándolo, yo en algún momento le digo: hermano, tú no te quieres morir, solamente no quieres vivir la vida que tienes. Y esa es una gran diferencia. Posiblemente usted se ha sentido así en algún momento de su vida. Usted ha pasado por una situación que creyó que lo iba a destruir. Una situación que usted pensó con la que no iba a poder salir adelante. Quizás no fue que la pasó, sino que la está pasando hoy. Y siente que ya no tiene recursos, que no tiene fuerzas, incluso que no tiene ganas para poder salir adelante. Y esto no hace que usted sea un hombre o una mujer de poca fe. Lo que hace es que usted sea un hombre o una mujer humano que tiene que depender de Jesús para poder superar esa aflicción. En la historia, el día, en el momento en el que ya Jesús estaba próximo a dar cumplimiento a la profecía en la que decía que él tenía que ser crucificado, pero no solo iba a ser crucificado, iba a ser azotado, torturado, humillado. Hasta lo sumo, no había forma de reconocerlo porque no había nada hermoso en él. Y horas antes de ese momento, Jesús estaba orando en el Getsemaní, angustiado, estresado, cansado, abatido. Y resulta ser que él hace una oración sincera, una oración humana. Y le dice: Padre, si puedes, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso fue lo que marcó una diferencia eterna. Eso fue lo que escribió la historia. Eso fue lo que partió el tiempo en dos y que nosotros hoy podamos disfrutar de algo que no nos costó nada. Hace unos días también conversaba respecto a eso y estaba hablando con una persona que nos ayuda en casa. Y siempre converso con ella en las mañanas, generalmente cuando estoy desayunando. Es bastante cercana a mi familia, le tenemos mucho aprecio. Y estuve yo conversando con ella y ella me dice algo sobre la salvación y me dice que la salvación fue gratis. Y yo llego y le digo: no, Luz, estás equivocada. El hecho de que a ti no te haya costado nada no quiere decir que haya sido gratis. Ahora bien, ¿por qué le digo todo esto? Porque para que realmente la muerte de Jesús tenga significado y tenga impacto eterno en su vida y en la vida de las personas que usted ama, usted tiene que apropiarse de las promesas que Él le hizo. Usted tiene que recibirlas, porque de lo contrario la Biblia solo es un libro que cuenta historias. Pero para que ellas cobren vida en su vida, usted tiene que tomarlas por medio de la fe y creer que cuando usted busca a Dios, Dios está ahí. Creer que Dios está presto y está dispuesto para asistirlo, para ayudarlo, para sacarlo. Así como en algún momento Pedro le dijo: si eres tú, haz que camine fuera del agua. Pedro sale de la barca envalentonado y cuando siente los embates del viento y el mar rugiendo detrás de él, dudó y cayó. Automáticamente grita pidiendo auxilio y Jesús lo saca, le tiende una mano. Le dice: ¿por qué dudaste? Porque es humano, porque es como tú y es como yo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido Pedro? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado haciendo algo o hemos estado desarrollando algo que sabemos a lo que Dios nos llamó y hemos sentido la presión del mundo? Hemos sentido los embates de las situaciones del mundo. Hemos sentido miedo de servirle a Dios.
hemos sentido miedo de desarrollar el llamado, hemos sentido miedos de ser responsables con lo que Dios nos ha dicho, porque nos ha faltado valentía para asumir aquello a lo que Dios ya nos ha hablado. Yo estoy seguro que si usted está hoy aquí sentado, escuchando una palabra, buscando una palabra de parte de Dios, es porque usted tiene la convicción de que realmente Dios está interesado en usted. Es porque usted ha tenido una experiencia que ha cambiado su vida y no le permite retroceder. Yo estoy seguro que así cualquiera de ustedes ha estado en la misma posición en la que quizá ha pensado: quiero tirar la toalla y me quiero ir. No quiero volver a la iglesia, no quiero hacer una célula, no quiero servirle a Dios. Quiero vivir mi vida en mis términos, porque estoy cansado quizá de no ver resultados. Quizá usted es un líder de célula y tiene años haciendo la célula y la gente no asiste, o no asiste la cantidad de personas que usted quisiera ver en su célula. O quizá usted fue a una célula, lo invitaron a una célula y en esa célula no lo atendieron. Quizá usted fue herido con necesidades y no fue escuchado. Quizá usted se llevó una mala imagen de cualquier hombre o mujer, así como yo, que sirve en esta casa, porque ese hombre o esa mujer también era humano. Y esto se lo digo para que entienda un poco de qué se trata todo esto. En esa conversación con ese mismo hombre que yo le estaba hablando hace unos minutos, él contaba que tenía una dificultad en su relación y que bueno, la relación no iba bien, pero su pareja, su señora, era cristiana y él estaba empezando a asistir a la iglesia. Y él decía: ¿cómo es posible que esta persona vaya a la iglesia, haga universidad de la vida y mire cómo me trata, mire lo que me ocurre? Y yo entiendo que cada historia siempre tiene dos versiones. Sin embargo, esa persona estaba trancada en ese argumento y eso no le permitía escuchar lo que se le estaba diciendo. Y yo llego y le digo: hermano, tú tienes que entender que aunque tú vayas a la iglesia, aunque yo vaya a la iglesia, tú y yo tenemos libre albedrío. Tú y yo tomamos nuestras decisiones. Tú tienes que entender que la iglesia es como un hospital en el que tú no puedes esperar que tus hermanos sean perfectos. Tienes que entender que tú estás en un lugar donde hay gente que también está atravesando problemas, dificultades, situaciones, dudas, temores, y que está en el proceso en el que Cristo lo irá perfeccionando. Porque aquí ninguno es perfecto. Aquí todos somos humanos. Ahora bien, yo quisiera equiparlo, quisiera que usted se fuera con algunas herramientas en esta mañana para que usted pueda autoliderarse, para que usted pueda autoministrarse, para que usted pueda hacerse responsable de sí mismo. Porque es cierto, en esta casa sé que el liderazgo está comprometido en poder llevar a cada uno de ustedes una palabra de parte de Dios, de poder guardarse para poder llevarles una palabra con unción y con autoridad. Está deseoso de poder servirle a Dios aún a pesar de sus propias dificultades. Pero es necesario que el pueblo de Dios tenga conocimiento bíblico, para que no perezca por falta del mismo. Así que es una decisión y es intencional. El apóstol Pablo, como se lo decía hace unos minutos, fue un hombre que vivió las dos caras de la moneda al extremo. Cuando fue Saulo, fue un hombre apasionado por la ley, estudiado en los mejores sitios con los mejores tutores, un hombre de recursos con muchos privilegios, lo que le permitió tener un nivel de influencia dentro de la cultura judía que pocos tenían. Él, en su corazón, en su forma de pensar, él estaba haciendo lo que creía correcto, aunque eso significara perseguir a la iglesia. En uno de sus últimos misiones o encomiendas, siendo Saulo, le dicen que vaya, si mal no recuerdo, a Damasco a buscar a la iglesia que estaba escondida allí.
Él se fue con su orden y con su comisión. Y él dijo: listo, voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Camino a Damasco, él escucha una voz como un estruendo, como trompeta, como trueno. Eso fue lo que escucharon los hombres que andaban con él. Saulo cae a tierra de su caballo y pierde la vista. Pero él escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué dijo Saulo? ¿Eres tú, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús, al que tú persigues. Ahí hubo un cambio de naturaleza. Posteriormente Dios le pide a un hombre de fe de esa iglesia que Saulo iba a perseguir, que fuera a orar por él en la casa, porque quería sanarlo de la ceguera. Este hombre dijo: no, pero ¿cómo voy a ir si me va a matar? Tengo miedo, tengo temor, tengo ansiedad. ¿Cómo yo voy a ir donde Saulo si este es el que tiene a toda la iglesia prácticamente exterminada? Aún así, a pesar de, él tenía una comisión dada por Dios, y es por eso que pudo reunir la valentía para ir a orar por Saulo. La palabra nos dice que este hombre hace una oración y del ojo de Saulo cayeron como escamas y pudo recuperar la vista. Pero el hombre que abrió los ojos no fue Saulo. El hombre que abrió los ojos fue Pablo, un hombre que tuvo un encuentro personal con Jesús, y a partir de ese punto tuvo la misión de predicarle a los gentiles. Eso fue algo que él vivió internamente. ¿Qué le quiero decir con esto? Que él en su corazón tenía la revelación de parte de Dios de que él era Pablo, pero cuando la gente lo veía caminando, veía a Saulo. Y la sombra de Saulo lo perseguía hasta que sus actos y Dios mismo pudo dar testimonio de él, y la gente pudo notar el cambio que había ahora en Pablo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios a usted y a mí nos da la oportunidad cada mañana de enmendar, de corregir y de avanzar, de no quedarnos en el mismo punto ni en la misma condición. Pero es posible que la gente tienda a recordarlo como Saulo. Y es allí donde usted y yo debemos aferrarnos a nuestra fe y poder ser diligentes para vivir una vida que pueda dar testimonio. En el libro a los Filipenses, en la carta a los Filipenses, Pablo nos deja una serie de enseñanzas maravillosas, por supuesto inspirado por la gracia del Espíritu Santo. Filipenses 4:4 dice lo siguiente: alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Pablo nos dejó una enseñanza maravillosa. Y esta enseñanza, esta carta, él la escribe estando preso en Roma. No crea usted que la escribió en un pórtico en Grecia mirando hacia el mar. La escribió en medio de tribulación, en medio de necesidad, en medio de duda, en medio de ansiedad. Porque aunque su cuerpo estaba encadenado, su espíritu era libre, y su espíritu estaba inspirado por el mismo Espíritu de Dios. Más adelante en el verso 8 dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en todo lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento, y mantendrán su mente ocupada en esto. Cuando su mente quiera irse sin su permiso a fantasear en el futuro, a imaginar escenarios que posiblemente o en la mayoría de los casos no son buenos, usted va a tener una herramienta con la cual espiritualmente luchar. ¿Por qué le digo esto? Porque la ansiedad, el temor, la preocupación son emociones humanas que buscan subyugar su carne y la mía para que no podamos vivir el propósito que Dios nos ha encomendado. Pero nosotros, por muy buena que sea la ciencia, la psicología, incluso la medicina, no podemos delegar la cura
de algo natural con algo natural. La cura es espiritual. Nadie que viva preso del miedo, de la ansiedad, de la depresión, podrá salir de esto con recursos naturales. Para eso se necesita la sangre poderosa de Cristo derramada sobre su mente, sobre sus manos y sobre su vida. Si usted se ha sentido oprimido, si usted se ha sentido cansado, incluso al punto no de querer morirse, sino de no seguir viviendo la vida que tiene, hoy Dios le trae la forma en la que usted puede ser libre de eso. Hoy Dios te trae sustento y alimento para que tú puedas discipularte a ti mismo, para que puedas ir en oración y en intimidad con Él y puedas ganar la batalla. Porque, amados, hermanas, hermanos, ¿cuántos años de nuestra vida no se van en esta misma condición? ¿Cuántos años hemos pasado luchando con las mismas debilidades? ¿Cuántos años hemos dejado pasar sin hacer lo que tenemos que hacer porque hemos sido gobernados por nuestra naturaleza carnal y no por el Espíritu de Dios en nosotros? No es necesario que la vida pase y venga la vida eterna para que usted pueda disfrutar de una buena vida. Ciertamente la vida eterna es un don maravilloso, es un regalo que tenemos no por justicia, sino por gracia, por algo que Jesús hizo. Pero la vida, el tiempo que Dios le ha dado, este tiempo terreno, estos 70, 80, 90 años que Dios le ha prestado, también pueden ser disfrutados cumpliendo el propósito de Dios. También Dios se los ha dado para que usted haga algo maravilloso con ellos y para que no solo sobreviva. Mateo 6:34. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, pues cada día ya tiene sus propios problemas. Qué importante, sencillo pero importante. Cuando usted se pregunte qué es la ansiedad es la mente yendo más rápido que la vida. Cuando usted se sienta a pensar de forma desordenada, de forma sin un propósito, sin un gobierno, es cuando su mente ociosa se imagina lo peor. Mucho peor aún si usted no es intencional en cómo se alimenta. Pregúntese, ¿qué consumo? ¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿A quién escucho? ¿Y qué importancia le doy a eso en mi vida? Es muy importante, hermanos, que podamos hacernos conscientes de eso, porque allí está la semilla del cambio. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Yo sé que en algún momento, cuando usted tenía un problema, a usted quizá le dijeron que lo mantuviese en secreto. Ojo, yo con esto no estoy diciendo que vaya y ventile su vida a todo el mundo. Sea sabio con lo que le estoy diciendo. Lo que le quiero decir es que es necesario que nosotros seamos diligentes en la forma en la que gestionamos lo que vivimos. Hay mucha gente que puede ayudarte, que puede estar para ti, que puede escucharte, que puede darte un consejo de parte de Dios, y esto es algo muy valioso. No nos aislemos, no nos vayamos a morir solos, aunque esto signifique una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nos ahogamos en nuestros propios problemas y en nuestras debilidades, pensamos que ya no somos aptos para estar delante de Dios. Y no le estoy hablando de pecado. No necesariamente le estoy hablando de que usted esté luchando hoy con un hábito, con alguna situación que le haga cometer algún tipo de error. Le estoy hablando de sus emociones, de su vida interior.
es importante que no nos aislemos, porque el que se aparta busca su propio bien, y aún pensando que eso es lo que nos conviene, terminamos quedándonos aislados, terminamos perdiendo nuestra comunión con Dios y terminamos oyendo las voces equivocadas. Es por eso que es importante que si Dios la ha puesto en este lugar, si usted cree realmente que Dios lo ha plantado en este lugar, es porque aquí Él tiene alimento espiritual para usted y para mí. Es porque aquí Él tiene a personas capaces para ayudarlo, para acompañarlo, incluso para discipularlo y poderlo ayudar a salir de donde está. Es importante que cada uno de nosotros pueda asumir la responsabilidad que le corresponde. Examínese hoy cuando se vaya de aquí y medite en qué es aquello a lo que usted le ha estado dando cabida en su vida que lo mantiene en el lugar donde está. En algunos casos puede ser la ira, en algunos casos puede ser la depresión. Y no estoy diciendo que su dolor no tenga una causa o una justificación válida. No quiero parecer insensible ante lo que usted pueda estar viviendo hoy. Lo que quiero decirle es que de nada sirve quedarse en ese lugar, en esa situación, porque allí no vamos a encontrar nada diferente. Ahora bien, ya para ir cerrando un poco la idea, quiero contarles brevemente una historia, pero una historia que creo nos refleja una enseñanza fundamental. Luego de que Jesús es aprendido en el Getsemaní y ocurre el cumplimiento de la profecía, Jesús pasó por una serie de situaciones y una de ellas fue cargar la cruz hasta el Gólgota. Seguramente hemos visto muchas películas y nos podemos hacer una idea de cómo esto ocurrió. Imaginemos que fue una cruz muy pesada, incómoda de cargar, en una distancia muy larga. Pero no solo eso, Jesús cuando cargó la cruz, no la cargó en un estado físico que le permitiera hacerlo de una manera más cómoda. Cuando Jesús carga la cruz, ya le habían dado 40 latigazos, le habían arrancado la barba, lo habían escupido, lo habían ofendido. Él había sentido muchísimas cosas, temor, miedo, incertidumbre, porque recuerde que era Dios en un cuerpo humano. Cuando Él va camino al Gólgota, ya los centuriones estaban obstinados, porque yo me imagino que en ese contexto ellos también tenían una vida normal. Ese era su trabajo. Para ellos Jesús, ese Jesús que ellos estaban llevando a la crucifixión, era un revoltoso que quería desestabilizar el orden político de la época y querían salir rápido de eso. Entonces los centuriones se dan cuenta de que humanamente ya para Jesús no es posible poder cargar la cruz, y en eso iba pasando un hombre por el camino. Este hombre venía de su jornada de trabajo, venía del campo, y lo agarran y le dice: ven para acá. Este hombre tiene por nombre Simón, Simón de Cirene. Y la historia bíblica cuenta en los libros de Lucas y de Mateo, si mal no recuerdo, que cuando Jesús va camino al Gólgota, él pasa y ayuda a Jesús a cargar la cruz. Simón, un hombre que salió de la nada, ayudó al mismísimo Mesías a cargar el peso de la cruz. Un ser humano ayudando a Dios a cargar el peso de la cruz que simbolizaba y significa todavía hoy día, para aquellos que no lo han recibido, el perdón de sus pecados. Pero ¿a dónde nos lleva esto, amados? Que Jesús mismo, en medio de la peregrinación hacia la crucifixión, necesitó ayuda. Necesitó de alguien que lo ayudara a cargar el peso de lo que él estaba viviendo en ese momento. Porque quitarse el peso de la cruz significaba para él un alivio físico. La cruz dejaba de oprimir sus heridas, sus llagas, estaba cansado. Y este hombre ayudó al Mesías a culminar
parte de ese trayecto. Ahora bien, ¿a dónde nos deja eso a nosotros? Cada uno de nosotros en esta casa está con un propósito. Y esto se lo estoy diciendo a la iglesia. Si usted es iglesia, recíbalo para usted. Cada uno de nosotros en esta casa no viene únicamente a ocupar un puesto, a escuchar una palabra, a alimentarse espiritualmente, sino que también viene a servir, también viene a dar. ¿Cómo es eso? Yo no le estoy diciendo que exclusiva y excluyentemente usted va a ser un pastor o una pastora, usted va a ser un maestro o una maestra, un profeta, un evangelista. Yo lo que le estoy diciendo es que si usted tiene la disposición en su corazón y usted realmente ama al Señor, en su corazón va a nacer la necesidad de servir al caído. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Usted está aquí con el propósito también de ser bendición para otros. Ahora, cada miércoles o cada jueves, cuando usted vaya a hacer su célula, prepare su espacio, arregle su casa, póngase bonito, póngase bonita, mande el mensaje, recuérdele a sus invitados de esa cita, invite gente nueva, porque usted y yo tenemos que ser los Simones de esta época. Cada uno de ustedes tiene una palabra que puede cambiar la vida de una persona. Cada uno de ustedes puede ser la oración contestada de una persona. Cada uno de ustedes tiene de parte de Dios la unción, la autoridad, si tiene una relación con Dios, para poder predicar su palabra. En el Sermón del Monte, uno de las enseñanzas más espectaculares que el Señor Jesús pudo dar en vida aquí en la tierra, nos dice lo siguiente. Mateo 5, versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? No, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Versículo 14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Esta es una hermosa promesa para cada uno de ustedes. Recuerde que estos pudieran ser realmente los últimos tiempos. Y usted y yo puede que seamos la luz que pueda quitar la oscuridad de una generación que lamentablemente no tiene como prioridad buscar al Señor. Esto es un reto y es una responsabilidad, porque no se trata solo de esperar a que Dios me bendiga, no se trata solamente de querer la bendición, sino también entregar algo. Ustedes recuerdan cuando Pedro negó a Jesús, un evento que todos conocemos, pero luego de la resurrección del Señor, Pedro tiene una incómoda conversación con Jesús. En esta conversación que Pedro sostuvo con Jesús, quizás pudimos haber imaginado que Jesús lo iba a rechazar, que Jesús lo iba a reprender, que Jesús lo iba a apartar, porque a final de cuentas se había comportado como un traidor. A final de cuentas lo había negado horas después de haber dicho que iría con él hasta la muerte si era necesario. Aún así, Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro le contesta que sí. Y Jesús le dice: apacienta a mis corderos. Luego le vuelve a preguntar: Pedro, ¿tú me amas? Claro que sí, Señor, yo te amo. Entonces él le dice, Jesús le contesta nuevamente: pastorea a mis ovejos. Y por último le hace la pregunta una tercera vez, y ya Pedro estaba desesperado porque entendía esto quizá en su humanidad como una duda de parte de Jesús, de que realmente no creía que Pedro lo amase. Y le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Señor, claro que sí, tú sabes que yo te amo. Recuerde que Jesús tenía la capacidad de ver, de conocer el corazón de Pedro. Y le dijo una última vez:
apacienta a mis corderos. Ahora no mire a Pedro, mírese a usted teniendo esta misma conversación con Jesús. ¿Y qué le diría Jesús a cada uno de ustedes hoy? Apacienta a mis corderos. Haz tu célula. ¿Y qué vas a hacer en la célula, hermano? No lo sé, no sé predicar, no tengo una palabra de parte de Dios, no estoy listo, no soy apto para predicar, no soy digno, no tengo lo que se necesita, soy un pecador. ¿Qué tengo que hacer? Apacentar sus corderos. Hay demasiado sufrimiento hoy en el mundo, hay demasiada indolencia, demasiada apatía, demasiada indiferencia. Qué triste que eso lo consigamos aquí. No permita que una persona que viene a este lugar con una necesidad espiritual, con deseos de ser escuchada, porque quizá esa pueda ser su último día, porque no ve una solución para su vida, no permita que esa persona se vaya con esa impresión. Ya lo que usted necesita, Dios se lo ha dado. Solo basta que usted lo crea y lo reciba. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.